Gracias al Señor hemos tenido un buen tiempo de alabanza, meditando en la cena del Señor, recordando esa maravillosa salvación que nos ha otorgado. Y bueno, ahora que vamos a abrir su palabra, pues dispongamos nuestros corazones para el Señor. Oremos y ponemos delante del Señor este tiempo de meditar en su palabra. Padre Celestial, quiero agradecerte por el tiempo que nos has concedido en esta mañana para estar alabando tu nombre, para estar regocijándonos en recordar el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo por nosotros. Y ahora, Señor, que estamos para abrir tu palabra, quiero pedirte que el corazón de los que estamos presentes y aún de los que han de ver esta grabación en otro momento, pues que esté dispuesto, Señor. Que quites cualquier estorbo, que quites cualquier molestia que pueda impedir que estemos concentrados mirando tu palabra y mirando lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este libro de Eclesiastés que estamos estudiando, que hemos estado mirando, y te pido que hoy sea un momento, un tiempo en el que hablas a nuestras vidas. Pongo este tiempo delante de ti, orando en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con esta serie del libro de Eclesiastés que inicié hace un buen tiempo. Ha sido muy interesante, hemos ido avanzando poco a poco, mirando muy rápidamente, diría yo, el mensaje del predicador. Y si pues no has visto las enseñanzas anteriores, no nos has acompañado antes, si es la primera vez que escuchas una enseñanza sobre Eclesiastés o sobre esta serie, pues voy a darte un poquito de contexto. Eclesiastés es este libro que está más o menos en la mitad de la Biblia, después de Proverbios. Y Eclesiastés significa el predicador. Y es un libro especial porque aborda las preguntas que la gran mayoría de seres humanos y que la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia, y son preguntas sobre la existencia, sobre el sentido de la existencia. Y creo que eso, el buscar el sentido a la vida, el buscar el sentido a nuestra existencia, en gran medida lo impulsa el no encontrarle una plena satisfacción a la vida que tenemos en esta tierra. Y eso es lo que nos está mostrando el predicador en el libro de Eclesiastés. Según el capítulo 1, podemos deducir que fue Salomón el que escribió este libro de Eclesiastés, el sucesor de David, hijo de David, fue rey de Israel. Y este hombre, cuando llegó al reino, pues Dios le ofreció algo muy especial. Le dijo: pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Lo que me pidas, te lo doy. Imagínense a Dios decirnos algo así. ¿Qué pediríamos? Yo creo que nuestra mente vuela con infinidad de cosas. Y pues Salomón supo qué pedir, porque él pidió sabiduría. Solo pidió eso. Y Dios le dio precisamente eso, sabiduría. Y no solamente eso, le dio muchas riquezas, le dio gloria, le dio honra, le dio un buen reino. Y este hombre, pues, al escribir este libro, está escribiendo los hallazgos de lo que hizo él al estudiar, al explorar la vida, al tratar de entender cómo es la vida y la existencia sobre este planeta. Y eso es lo que encontramos precisamente en este libro de Eclesiastés. Entonces, cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, es como si nos sentáramos a los pies de un maestro, del maestro más sabio, del hombre más sabio que haya existido, para escuchar sus conclusiones sobre el estudio de la vida. Yo me dediqué a explorar la vida y miren lo que encontré, como si se pudiera decir así. Si este hombre tan sabio viniera y nos dijera algo así, de esa manera: estudié, exploré la vida. ¿Y quieren escuchar lo que encontré? Pues aquí está lo que encontré. Después de analizar toda la existencia, después de vivirla al máximo, de disfrutar todo lo que pude disfrutar,
y de gozar de todo lo que pude desear, después de haber sido el hombre más rico quizás, y no solo el más rico en su momento, yo creo que pudo haber sido el hombre más rico de la historia, su conclusión de lo que es la vida debajo del sol es que nada tiene sentido. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, nada tiene sentido en esta vida. No tiene sentido el ciclo de esta vida, pareciera. Nacemos, nos esforzamos por mantenernos vivos, hacemos muchas cosas por tratar de estar bien, por buscar nuestro bienestar. Trabajamos, nos esforzamos por ganarnos la vida y finalmente, después de todos los esfuerzos que tenemos, llega un día en el que tenemos que morir. Y eso es toda nuestra vida, como una lucha, como un esfuerzo. Pero poco a poco en el estudio que hemos ido realizando, hemos ido encontrando que Él nos señala o nos apunta hacia algo mayor, hacia algo mejor. Hemos ido aprendiendo que el sentido de la vida, de la existencia, si bien lo podemos encontrar en esta vida, en este mundo, en este espacio en el que vivimos, aunque lo encontramos acá, no está acá. Porque lo que le da sentido a nuestra vida, lo que le da sentido a nuestra existencia, pues no hace parte de este mundo, está fuera de este mundo y está en el mismo Creador, está en el mismo Dios, quien puede darle el verdadero sentido a nuestra vida en esta tierra, a nuestro paso y a nuestra existencia eterna también. Así que te invito a que tomes ese libro del Eclesiastés y lo leas. Influyó mucho en mi vida en un momento clave para mí. Cuando necesitaba hallarle verdaderamente sentido a mi vida, llegó este libro y fue determinante para que yo en un momento muy joven decidiera seguir a Cristo, decidiera entregar mi vida a Dios y comprometerme a servirlo. Y hoy llegamos al capítulo 6 de este libro de Eclesiastés y es muy interesante, es como nos hace pensar cómo será la vida, incluso si viviéramos mucho tiempo. ¿Cómo sería vivir 1000 años? ¿O cómo sería vivir 2000 años incluso? ¿Y cómo sería incluso vivir 2000 años sin disfrutar de alegrías? Creo que sería una vida penosa, aunque fuera muy extensa. Y siguiendo con ese pensamiento de Salomón, pues es fácil preguntarnos si la vida bajo el sol fue hecha simplemente para trabajar, para procurar mantenernos con vida, sí disfrutar algunas cosas, pero al final de todo siempre estamos pensando en eso, en cómo mantenernos con vida. Pareciera ser así. Y quizás ese pueda ser el mayor engaño en el que podemos caer como seres humanos. Porque es fácil caer en eso, porque la vida es exigente. Siempre va a ser exigente. ¿Qué es lo que le pregunta un papá a su hijo cuando se quiere casar? ¿Qué es lo que primero le pregunta usualmente? ¿Y de qué va a vivir? ¿Cierto? ¿Y de qué va a vivir? ¿Por qué? Porque estamos esperando y tenemos muy metido en nuestra mente que tenemos que trabajar y producir para vivir. Y eso está muy arraigado en nuestra mente. Tenemos que asegurarnos que tenemos que comer, que tenemos que vestir, que hay un techo sobre nuestra cabeza. Sin embargo, cuando miramos la palabra, Dios constantemente deja ver que Él se ocupa del cuidado de sus hijos. Él así lo hace. ¿Para qué preocuparnos por lo que dice este mundo cuando Dios mismo nos está diciendo que Él se ocupa de nosotros? Una y otra vez miramos eso en la palabra de Dios. Y creo que debemos ir cambiando un poco nuestra manera de pensar. Sí hay que ser productivos, sí hay que ser trabajadores, sí hay que buscar ganarnos la vida, pero eso no es el principal objetivo de nuestro paso por esta tierra. Y al luchar por satisfacer nuestras necesidades, empezamos a darnos cuenta que de pronto es bueno tener un poquito más, de pronto ganar un poquito más, de pronto tener algo mejor, de pronto un poquito más de esto, un poquito más de aquello.
Y podemos empezar a desarrollar en nuestro corazón cierta codicia que nos lleva a buscar más. Y nos quedamos envueltos de pronto en ese afán. Y en ese afán se nos puede ir la vida completa, siempre buscando algo más, siempre buscando algo mejor y probablemente sintiéndonos insatisfechos. ¿Tendrá sentido buscar siempre algo más? ¿Tendrá sentido siempre esforzarnos para tener más riquezas, un poquito más de bienes? Y pues en este corto capítulo de Eclesiastés 6, Salomón nos muestra que el problema probablemente con la humanidad no lo resuelven las muchas riquezas. De hecho, tampoco lo resuelve tener suficiente, pareciera. Si nosotros tomamos eso y lo ponemos en términos de filosofía y de política en cuanto al orden social, esos son como los opuestos que encontramos. Por un lado encontramos la mentalidad de la libertad de producir, de generar riquezas, en el que probablemente unos terminan con mucho y otros terminan con poco. Y en el otro extremo tenemos esa búsqueda del equilibrio, de una buena distribución, de que todo sea equitativo, pero a la larga ninguna de esas termina siendo como una solución agradable para todos. Nadie queda satisfecho. Así que la solución no está en tener más y probablemente la solución tampoco está en tener lo suficiente, porque hay un problema más de fondo, y el gran problema con todas esas posesiones o esa manera de pensar y de las riquezas está realmente en el corazón, porque estamos procurando siempre obtener satisfacción eterna con cosas temporales. Buscamos esa satisfacción. Recuerda lo que dice Eclesiastés, este mismo libro, en el capítulo 3, en el versículo 11, si quieres saltar ahí en tu Biblia, capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios todo lo hizo hermoso en tu tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo he dicho varias veces en esta serie. Hemos nacido con un vacío en el corazón del tamaño y de la forma de Dios. Y solo Dios puede llenar ese vacío. Y podemos autoengañarnos pensando que las posesiones, pensando que las riquezas, que el poder, que la fama y cuantas cosas podamos desear traen satisfacción. Y es probable que encontremos algo de satisfacción cuando las tengamos, pero siempre va a ser temporal. Solo Dios puede traer la plena satisfacción que tanto anhela nuestro corazón. Pero por nuestra condición humana nos inclinamos a buscar lo temporal antes que lo eterno y terminamos envueltos en una búsqueda de sentido sin encontrar satisfacción, y es precisamente con lo que nos encontramos cuando abrimos el capítulo 6 de Eclesiastés. Así que te invito a que abras tu Biblia ahí en capítulo 6 de Eclesiastés y leamos esos primeros 2 versículos. Vamos a leerlo todo, pero vamos a ir poco a poco, versículo por versículo, si es posible. Y vamos a leer primero estos 2 versículos que dicen así: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Está escribiendo esto Salomón ahí. He visto un mal. Y pues por lo visto es un mal que existía en ese tiempo, probablemente ya no existe, ¿cierto? ¿Será que así es o no es?
Creo que todos hemos visto ese mal todavía, persiste todavía en nuestras vidas y en nuestros entornos. Personas con riquezas, personas con bienes, con fama, con poder, personas que no les falta nada, que tienen todo lo que pudieran desear, pero no tienen la facultad de disfrutar de ello. Qué impresionante. Muy bien lo concluye Salomón al decir que es vanidad, que no tiene sentido, que es un mal doloroso. Imagínense estar en esa posición. Tenerlo todo y no poder disfrutar nada. Tener lo que deseas, lo que sale de tu corazón. Yo quiero irme en un helicóptero a pasear a X lado ahorita y poder disponer de eso ya mismo. Y aún así, no poder disfrutarlo. Y encuentro que es interesante porque en ambos casos, vemos que dice estos versículos, en ambos casos interviene Dios. Dios por un lado da la capacidad de tener eso, de tenerlo todo a estas personas, pero Él mismo no les da la facultad de disfrutarla. Dios da y Dios también deja de dar. ¿Y será que Dios se equivoca al hacer estas cosas? ¿Estará equivocado? ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Para qué Dios da bendiciones y no permite disfrutarlas? Pues la realidad es que no, Dios no se equivoca. Dios sabe por qué hace esas cosas. Y lo hace para que entendamos que lo necesitamos a Él. Y no necesitamos esas cosas. Y como lo dije, seguramente conocemos personas así. Ojalá que no seamos personas así. Pero tienen todo lo que podemos nosotros desear, ingresos muy buenos o riquezas, personas que pueden ser adineradas, viajan cuando quieren, compran lo que quieren. Pero consideremos esto cada vez que esto pueda despertar algo de codicia o de envidia en nuestro corazón. Porque es muy probable que estas personas tengan vidas infelices. Y podemos nosotros anidar esas ambiciones y tener esas codicias en el corazón al desear vernos nosotros también como ellos. Cuando buscamos mostrar de pronto que tenemos más, que hacemos más, que logramos más, que viajamos, eso es lo que estimulan las redes sociales, lo que encontramos en todo momento cuando abrimos una de las redes sociales. El deseo de mostrar, el deseo de aparentar, de que los demás vean lo que tengo, de mostrar incluso una vida perfecta, pero todo esto son engaños. La realidad es que no disfrutamos cuando no somos agradecidos. Tenemos, pero cuando miramos lo que otro tiene y yo no lo tengo, entonces no disfruto lo que tengo. Y así puede ser nuestro corazón. La avaricia o la codicia es una muestra de ingratitud. Es el deseo pecaminoso de querer tener más. Y está alimentada pues por esa codicia, de querer lo que otro tiene, de envidiarlo, de saber, de preguntarme por qué no lo tengo. Y es una evidencia de ingratitud porque es una profunda falta de contentamiento en nosotros. Y cuando esa codicia alimenta nuestra avaricia, es como si estuviéramos diciendo: Dios no es justo. Dios no es justo con lo que me ha dado, Él debería darme más. ¿Por qué Dios no me da lo que yo quisiera tener? Y en parte eso es lo que pasa también con el que tiene mucho. Y el problema yace precisamente en el deseo de mi corazón. Porque cuando terminamos obteniendo quizás esas cosas que desea nuestro corazón, esos bienes, esas posesiones, ese reconocimiento, el honor, la fama, pues empezamos a darnos cuenta que todo eso termina siendo limitado.
porque vemos que estamos tratando de satisfacer una necesidad eterna con cosas temporales. Pero sigamos leyendo el pasaje. Ahora leamos los siguientes versículos del 3 al 6. Dicen así: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, y si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel hombre viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Quizás hayamos tenido conversaciones en las que hablamos con familiares, amigos y decimos, no, lo importante no es el dinero. Eso no es lo más importante. Lo importante es tener salud, es tener buena salud, es tener una buena familia, es estar bien con mi familia. Eso es lo importante. Y podemos llegar a concluir que sí, lo importante es tener una larga vida y una buena familia. Eso puede ser lo que le da sentido a la vida bajo el sol. Y me pregunto entonces cómo sería vivir 1000 años y tener 100 hijos, que es más o menos lo que nos está diciendo aquí Salomón. Interesante poder vivir 1000 años y por ende pues tener 100 hijos, al menos 100 hijos. A mí me llama la atención algo así. Pero si Dios nos concediera algo así, al terminar esos 1000 años, después de tener una hermosa familia de 100 hijos con sus nietos, que bajito 200, ¿sí? Después de todo eso, concluiríamos lo mismo que Salomón. ¿Qué sentido tiene? Nada tiene sentido. Luchar, lo mismo, 60 años a 1000 años, seguir luchándola, sufrir mucho para simplemente terminar en la sepultura. Tal como lo dice el predicador en el versículo 3. Parece que le va mejor a un abortivo, a un nonato. Explica muy bien eso en el versículo 5. No vio el sol, no vio la vida bajo el sol, no vio lo que significa vivir acá, no conoció el sufrimiento, no conoció el esfuerzo, los trabajos, el vacío que tenemos en el corazón, el deseo de plenitud, no vio las alegrías y tampoco vio las tristezas. Simplemente pasó a la eternidad. Se saltó la vida en el planeta Tierra, se saltó esta vida, mejor le va a él probablemente. No vio lo que implica vivir acá. Y después de vivir 1000 o después de vivir 2000 años, la persona que a Dios le pudiera conceder eso va a seguir el mismo camino que ese bebé que nunca vio la luz del sol. Entonces todo eso nos lleva a ver un paisaje sombrío. ¿Qué sentido tiene entonces esta vida? Yo deseo que esto vaya abriendo nuestro entendimiento, que vayamos empezando a pensar qué es todo lo que significa esto. El todo de nuestra existencia, el todo de nuestra vida no está en este mundo, no lo vamos a encontrar porque no hace parte de esto. Esta es una vida temporal que va a pasar, es una vida que se va a extinguir, que se está extinguiendo nuestra vida. Y vamos hacia la eternidad. Cuando pasemos por la muerte, llegaremos a la eternidad. El problema es dónde vamos a estar esa eternidad. Y debemos empezar a vivir hoy pensando en esa eternidad. Vivir para lo eterno. Que nuestro paso por este mundo sea valioso. No por lo que cuente para la vida bajo el sol,
sino por lo que cuente para la eternidad. Entendamos esto y liberémonos de esa mentalidad temporal y veamos lo eterno. Podemos esforzarnos por darle lo mejor a nuestros hijos, los mejores estudios, los mejores colegios, universidades, dejarles un buen capital, darles muchas cosas. Y como padres, los que somos padres y los que en un futuro han de ser padres, seguramente estaremos pensando o pensamos que haremos los mejores esfuerzos para tener lo mejor que podamos a nuestros hijos. Y eso hacemos en gran medida. Pero déjenme cuestionarnos un poquito en ese sentido. ¿Hacemos esos mismos esfuerzos por darles una mejor eternidad? ¿Nos esforzamos de la misma manera, tan intencionalmente, por asegurarnos que nuestros hijos van a estar la eternidad en el lugar correcto? ¿O eso lo dejamos al azar? Yo prefiero morir pobre con una descendencia consagrada a Dios que rico con una descendencia cuya eternidad sea incierta, porque puedo esforzarme por darles todo lo que necesitan para esta vida y olvidar la vida eterna. Nuestra mente debe estar puesta en lo eterno. Y la vida acá, en este mundo, sí puede estar marcada con trabajos, con dificultades, pero también Salomón nos hace ver que podemos disfrutar esta vida. Y sigamos nuestro pasaje ahí donde estamos, versículos 7 al 9, que dicen así: todo el trabajo del hombre es para su boca, para satisfacerse, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Voy a leer el mismo pasaje en otra versión. Dice así: todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Mejor es lo que ven los ojos, lo que se tiene, que lo que el alma desea. Y también esto es vanidad y es correr tras el viento. Trabajamos, nos esforzamos para saciarnos. Trabajamos para nuestra boca, para saciar el hambre que tenemos, y buscamos saciar esos deseos que son insaciables. Así es nuestro corazón. No dejamos de desear y no encontramos satisfacción porque estamos buscando llenar algo que no se sacia. Lo insaciable no se sacia. Lo temporal nunca va a llenar el vacío eterno del corazón. Incluso así fuéramos los dueños del mismo mundo entero, no encontraríamos saciedad. Es lo que sucede con los ricos y con los famosos. Mira sus vidas. Escucha sus opiniones sobre las riquezas, sobre la felicidad. La felicidad es elusiva para ellos. Parece que no la encuentran. Y lo que más enfrentan es soledad. Lo que el mundo exalta como en la cúspide, como lo más alto, lo más elevado, llegar a la fama, a la gloria, al reconocimiento, el sitio donde todos quieren llegar, termina siendo algo vacío para estas personas. Me encantaba lo que estábamos cantando hace un momento, me hacía pensar precisamente en esto. Realmente no hay lugar mejor y no hay lugar más alto donde podemos estar que a los pies del Salvador. Y podemos estar buscando ese lugar alto, esa cúspide de este mundo, y al estar allá nos estamos perdiendo el mejor sitio, que es a los pies de Cristo. Y en el versículo 8 alcanzamos a ver que podemos disfrutar la vida. El pobre, el sabio, puede tener una ventaja
sobre el necio y sobre el rico. Porque debemos aprender a disfrutar lo que tenemos en lugar de sufrir y de desear lo que no tenemos. Podemos soñar con tener, con ganar más, con lograr más, pero no va a tener sentido a la larga. Y sí, siempre hay espacio para avanzar, siempre hay espacio para crecer. Tampoco es un llamado a la mediocridad. Pero que eso no sea nuestro motor, nuestro principal incentivo, lo que mueve nuestras intenciones, la codicia, la ambición. Yo quiero tener más, yo quiero lograr más. Que sea el efecto de un fruto de un trabajo honesto y un trabajo hecho para el Señor. El sabio y el pobre pueden disfrutar de lo que tienen cuando reconocen que es provisión de Dios. Cuando vemos que lo que recibimos viene de Dios. El secreto de disfrutar la vida bajo el sol está en disfrutar al dador de las cosas y no estar concentrados en disfrutar las cosas mismas. Que veamos a ese dador de las cosas y veamos los siguientes versículos 10 y 11, dice: respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Voy a leerlo en otra versión, dice así: a lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. Un hombre no puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Cuando Dios confronta a Job, le hace una pregunta interesante, le dice: ¿es sabio contender con el Omnipotente? ¿Es sabio cuestionar al Creador? ¿Será sabio cuestionar a Dios por qué hizo lo que hizo? ¿O por qué hace las cosas como las hace? Lo que Dios ha determinado desde el principio, nosotros no lo podemos cambiar. Podemos cuestionar el orden de la vida. Puede que no nos guste cómo Dios lo ha determinado. Quizás deseamos cambiar muchas cosas. De hecho, es muy real para nosotros. Por más normal que pueda ser la muerte, porque lo es, está permanentemente a lo largo de la historia presente, pero no la aceptamos. Nos negamos a aceptar la muerte, no la queremos aceptar. Pero por mucho que nos opongamos, va a llegar. Y Dios así lo ha determinado. Por mucho que deseemos cambiar los designios de Dios, no podemos hacerlo. Y eso es lo que vemos en nuestra sociedad actual, el abierto rechazo a Dios. Y eso tiene que ver con eso. La humanidad ha querido rechazar, sacar a Dios de sus vidas. Y la gran mayoría quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por eso cada vez es más insistente el rechazo y la burla contra Dios. Nunca va a ser sabio contender con el Omnipotente. Mira lo que dice el rey Nabucodonosor en Daniel 4. Si quieres abrir tu Biblia ahí. Daniel 4, versículo 35. Interesante la historia de Nabucodonosor, pero vamos a leer esta conclusión que él dio al final de lo que vivió. Hablando de Dios, dice: todos los habitantes de la tierra
son considerados como nada delante de Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede llamar a cuentas a Dios? ¿Quién puede decirle, momento, ¿qué estás haciendo? Lo que Dios determina, así se hace. Es más poderoso que nosotros. Nosotros no podemos detener la mano de Dios. Nadie puede cuestionarlo. Y sí podemos envolvernos en discusiones y en filosofías que a la larga todo será en vano. Hay muchas filosofías, ideologías que niegan a Dios, aumentan, abundan, y todo eso confirma lo que dice el versículo 11 de Eclesiastés 6. Aumentan las palabras y aumentan las vanidades, pero por muy lógicas que puedan parecer o que suenen, el hombre nunca va a tener la ventaja sobre Dios. No tiene sentido negar la existencia de Dios, ni cuestionar lo que Él hace. A unos les da salud, a otros los prueba con la enfermedad. A unos les da dificultades, a otros les da comodidades, a unos les da dinero, a otros de pronto no mucho. Y en todos los casos, Él está mostrando que no hay diferencia entre tener mucho o tener poco, si lo que el corazón está deseando siempre es algo temporal. Tanto a los unos como a los otros, Dios les está dando la oportunidad de hallar la plenitud en Él y solamente en Él. El asunto es que esa oportunidad solo la tenemos bajo el sol. Solo la tenemos en nuestra vida que vivimos en esta tierra. Si nuestra mirada siempre está puesta entonces en lo temporal, todos los días de nuestra vida serán como vanidad. Pasarán como una sombra y nos perderemos el verdadero bien que encontramos en lo eterno, en Cristo Jesús, en el Salvador. Podremos pasar nuestra vida enfocados en este mundo, con nuestros afectos en lo que no tiene peso eterno, tratando de hacer crecer lo que tenemos, lo que ganamos, tratando de producir y conservarlo para tener más, siempre olvidando que cuando ya no estemos y cuando ya no podamos tenerlo, ¿de quién será? Después que muramos, ¿quién va a ir a decirnos, donde sea que estemos, qué pasó con lo que dejamos? ¿Valdrá la pena incluso saber qué pasó cuando ya estemos en la eternidad? Porque una vez abandonamos este mundo, pasamos a la eternidad. Y esa eternidad es lo que verdaderamente vale para nosotros. Por eso nuestra mirada y nuestras preocupaciones deben estar puestas en la eternidad. Deben estar puestos en la verdadera vida que encontramos, no bajo el sol, sino bajo el Salvador. Y lo mejor de eso para mí es que no tenemos que esperar a pasar a la eternidad para disfrutar de eso. Podemos disfrutar nuestra vida con el Salvador, con Cristo Jesús, ahora mismo. Podemos disfrutarla desde ahora, y yo creo que es un gozo y es una aventura también vivir para Cristo. Es un gozo vivir bajo el sol, confiando en los cuidados del Señor sobre nosotros. Y yo creo que ese es un desafío para los que somos creyentes. Y vale la pena asumir ese desafío. Dios nos llama a enfocar nuestras vidas y a enfocar nuestros esfuerzos en lo que es eterno, mientras que Él se ocupa de lo temporal.
Mientras nosotros vivamos enfocados en la eternidad que tenemos en Cristo Jesús, en lo que significa gozar de una eternidad con un Salvador, Él va a ocuparse de las cosas temporales nuestras. Pero nosotros podemos perdernos del gozo de ver a Dios obrar de maneras poderosas en nuestra vida cuando andamos tan preocupados por lo temporal. El gozo para la vida bajo el sol solo lo encontramos viviendo para nuestro Salvador, y está disponible para nosotros ahora. Lo podemos disfrutar ahora. ¿Cómo podemos vivir nosotros? ¿Cómo estás viviendo tú? Me ha gustado mucho este libro de Eclesiastés porque nos hace pensar. A mí me ha cuestionado mucho. Me ha hecho ver en qué grados o en qué manera mi corazón está más confiado en lo temporal. Porque me preocupo si hay plata en el banco o no hay plata en el banco. Y si hay plata en el banco, estoy más tranquilo. ¿Por qué estoy más tranquilo? ¿Acaso no confío en Dios? ¿Acaso no tengo mi confianza en el Salvador? Y pongo mi confianza en unos numeritos que me indica que hay algo de lo que puedo disponer. Dios es más grande que eso. Dios es mejor que eso. ¿Por qué confiar en unas cifras que me muestra el celular que está ahí? Es mejor el Dios que tengo. Es más grande. Vale la pena confiar más en ese Dios que tiene poder sobre lo temporal y sobre lo eterno, y que cuida de mí, que cuida de mi familia, que cuida de sus hijos de forma amorosa. Consideremos entonces cómo vivimos. Dios nos ha otorgado esa salvación en Cristo Jesús, ese milagro del que hablaba Mario, dispuesto de antemano para nosotros, entregado, disponible, listo para que podamos disfrutar de Él y podamos gozarlo. Y Él cuida de nosotros. No nos preocupemos tanto por lo temporal. Vivamos, sí, como hijos de Dios, mostrando a Cristo en todo lo que hacemos. Pero pongamos nuestra confianza en lo eterno, nuestra mirada en lo eterno, y que nuestro esfuerzo vaya precisamente dirigido a eso, a agradar a nuestro Salvador, a gozar de nuestro Salvador. Oremos. Padre Celestial, a veces es difícil mirar las cosas como tú las ves, Señor. Estamos tan sumidos en un mundo que nos absorbe y que nos lleva a estar pensando en lo que significa y lo que hay que tener para vivir acá, y olvidamos que tenemos un Padre Celestial que se ocupa de sus hijos. Queremos nosotros ocuparnos de las cosas porque nos da temor que de pronto no estén cuando las necesitamos. Por favor, despierta en nosotros el entendimiento que necesitamos tener para darnos cuenta que tenemos un Dios que sustenta nuestras vidas. Que quitemos nuestras miradas, nuestras metas, nuestros planes de solamente lo que se limita a este planeta y a esta vida, Señor. Que sí vivamos vidas excepcionales, pero porque estamos viviendo con una mirada puesta en la eternidad. Que recordemos lo que hemos cantado, Señor. Nuestra meta es el lugar más alto, y ese lugar más alto es a los pies de nuestro Salvador. Que así podamos vivir, Señor. Bendice por favor tu palabra, que quede en nuestras mentes, que quede en nuestros corazones, que nos lleve a considerar lo que implica servir a nuestro Salvador y vivir para Él, Señor. En Cristo Jesús oro. Amén.